Novela Olía flores de su tierra. Autora Susana Massi. Santa Sofía de Piro, provincia de Cosenza, Calabria, Italia. Capítulo 1. Al otro lado del mundo. Corría finales de 1884, cuando nacía Francesco Vicenzo, hijo de Francesco y María Úrsula. Eran tiempos de enormes dificultades para los sureños. Gente curtida de luchas cotidianas, de esperanzas abiertas a mañanas mejores, de templanzas, con sueños o sin ellos, porque había que salir adelante como fuera, allí donde las hambrunas asolaban impiadosas el cuerpo y la razón, y el mundo era un lugar tan precioso como hostil, tan intenso de sentires, rebeldías y odios, como de riquezas o miserias pudiera llegar un hombre a experimentar y conocer. ¿Qué será de ti, mi dulce niño, que en tu hora de nacer se precipitan sobre nosotros tan grandes amenazas? Pensó el padre al verlo por vez primera. ¿Qué si la tierra se ha vuelto como piedra estéril que yace como muerta bajo el sol de cada día? Continuó, divagando dentro de los rincones más inquietos e imperceptibles de su alma. La flamante madre, ajena a la gravedad de las circunstancias, agradeció a sus santos por el alivio en sus dolores de parto y sus temores de muerte en su novena luna. Solo percibir el tibio y agradable aroma de ese cuerpecito frágil junto al suyo selló en sí un pacto de amor insondable y para siempre. La tierra que habitaban se había vuelto improductiva de tanto haberse sometido a la siembra continua, y a ello se sumaba la baja posibilidad de aquellos hombres y mujeres, cansados y sudorosos, de poder colocar sus magras producciones, dado que la mayoría de los campesinos se dedicaban a los mismos cultivos. Los crecientes contratiempos y adversidades se veían acentuados por la escasez de tierras libres, consecuencia directa del incremento poblacional de aquellos años. Nubarrones oscuros y borrascosos, manchones de amenazas funestas y temibles, se cernían desde los cielos y los aposentos de los dioses, sordos al clamor de tanta humanidad doliente, sobre los destinos de los fatigados labriegos del sur. A pocas semanas de nacido el niño, y a la luz de que los horizontes futuros parecían augurar alarmas y sobresaltos en aumento, el padre tomó la determinación. «Nos vamos, María Úrsula», manifestó Francesco, agitando nerviosamente sus manos en el aire. Dio unos pasos fieros que le pesaban como carros en derredor de la mesa de noble madera que él mismo había construido. Volviéndose, hundió su mirada en la de su mujer. Sintió una densa humedad que le inundaba, lágrimas espesas y amargas, resultantes de su imposibilidad por no poder ofrecer una mejor vida a su familia. El dolor de tener que dejar todo lo que pocos años atrás él había creído que tanto prometía, y el temor de verse urgido a tomar una decisión impensada otrora, cuando Italia, en su corazón, parecía florecer por igual para todos. «Mañana mismo», agregó Francesco cayendo de cuclillas, cubriéndose el rostro con ambas manos para contener el llanto atormentado que lo ahogaba por dentro, mientras ella, con el niño en brazos, se le aproximó y bajando una mano le acarició el cabello con ternura infinita, mientras sostenía al pequeño con lo poco que de fuerzas le quedaba. La criatura percibió el clima doloroso que invadía su hogar. Las emociones y pesadumbres de ambos padres penetraban el aire y las paredes, traspasaban las telas y los muebles, e impregnaban el todo como millones de cuchillos minúsculos y envenenados. De ello devino romper en un llanto desconsolado que no era hambre. Francesco se incorporó
y muy juntos, abrazados los tres, finalmente se permitieron llorar en silencio. La congoja y la zozobra de ese día les apretaba y les partía los corazones. Corazones de sueños, de miedos, de fríos, de esperanzas. ¿Qué no habría de caber allí, sino esperanzas, sin esperanzas? Las fatigas y los desvelos de aquel par de almas caerían en las tinieblas del espanto y el infortunio de la muerte. Había que levantarse como fuera. El Señor de los milagros tenía que escucharlos. Oh, no, el buen Dios estaba sordo. También estaba ciego, pero sin otro supremo a quien ponerle una súplica, no quedaba más que acudir a su divina omnipotencia para poder atravesar los embates del azar, la aventura o el destino. Que la gracia se haga con nosotros, rezó ella. Transcurridos unos instantes dieron rienda suelta a su desasosiego, tratando de ponerlo en palabras. Lo hemos intentado todo, reflexionó Francesco, apenado, impotente, como tratando de convencerse a sí mismo que ya nada quedaba por hacer allí. Recuerdo cuando me hablaste de la enfermedad de tu madre, respondió su mujer. Eras tan solo un niño pequeño y lograste sobreponerte a ese dolor. ¿Superaremos esto juntos? Nunca lo he superado del todo, mujer, dijo con tristeza. Veía a mi madre morir, pero no quería darme cuenta. Un día ya no estuvo más en la casa. Se había ido, dijeron mi padre y mis hermanos mayores. Llévenme con ella, grité y lloré como un marrano. Llévenme con la mía mamá. Solo tenía 7 años. No me dejaron verla. Decían que la enfermedad era contagiosa. Tisis. Lo decían en voz baja, como si tan solo la mención de su nombre pudiera matarnos a todos. La última vez que la vi, se tapaba el rostro con un pañuelo. Tenía los ojos enrojecidos y no dejaba de toser. Mi padre la detuvo cuando ella quiso abrazarme y la escuché decir mi nombre con el llanto quebrándole la voz. Aún la escucho repitiendo mi nombre una y otra vez. Después solo se escuchó su llanto. Al fin eran lamentos apagados, junta con aquella tos que no le daba paz. Me quedé pegado contra la pared donde me encontraba y estuve así un largo rato. Recuerdo mis ojos muy abiertos viendo el pasillo que llevaba al dormitorio de mi madre, pero no fui por ella. No pude aferrarme a su cuello y quedarme tendido a su lado, tal como lo deseaba. Algo dentro de mí sentía que no volvería a verla. Quería correr por ella y en cambio permanecí tieso, inmóvil, paralizado con un nudo en la garganta que me impidió hablar. Y después, nada. No estaba más. Se había ido. Quemaron su ropa, pusieron incienso en su habitación y dejaron la puerta cerrada con llaves. No me lo habías contado, Francesco, balbuceó ella en un susurro. Dijiste que la enfermedad se la había llevado. Después dibujaste una sonrisa y cambiaste el tema de la conversación. Creí que eras un niño muy fuerte. Perdóname por habértelo recordado. Pensé que así como saliste de aquella trampa del destino, siendo un niño tan pequeño, ahora también podríamos salir juntos de esta. Lo siento, dijo con un hilo de voz. Francesco la miró fijamente y guardó silencio por un instante. Luego prosiguió. De niño caminaba por el cementerio, buscando un milagro que me la devolviera. Recuerdo una fría tarde de otoño. Yo andaba pisoteando las hojas caídas, crujientes y secas bajo mis pies.
apretando con furia mis puños cerrados. El aire y la brisa helada me golpeaban el rostro y mis lágrimas, a poco, se cristalizaban como minúsculos cubos de hielo adheridos a mi piel. En un momento me pareció escuchar su voz. Era verdaderamente la suave voz de mi madre. Déjame descansar en paz, hijo mío, ya no llores por mí. La voz se oía claramente. No sentí ningún temor. Era ella quien me hablaba. Me acerqué a su tumba y me quedé largo rato viendo su nombre grabado en la piedra. Blanca Filippi de Di Mastro Pietro, esposa y madre. Falleció a los 31 años de edad. Ese día lloré más que nunca. No quería irme y dejarla sola. No quería irme sin ella. Finalmente grité su nombre para que se despertara y volviera conmigo. En mi casa, ni mi padre ni mis hermanos, nadie sabía que yo visitaba su tumba. Por la noche vino a mí. No fue un sueño. Se sentó a mi lado vestida completamente de blanco. Olía flores, pero no sabría precisar qué flores eran. Me tomó de la mano. Me dijo que sabía cuánto la amaba y cuánto la extrañaba. Acarició mi rostro y me abrazó cantando una canción de cuna. Me besó en la frente y me dormí en sus brazos. Al despertar, el día siguiente, ya no estaba allí. No se lo conté nunca a nadie. Después de aquello, pasó mucho tiempo hasta que volví a su tumba para llevarle flores blancas, el color de sus vestidos, la noche que vino a mí para despedirse. Terminó diciendo, con las facciones demacradas por el doloroso recuerdo. El gran palacete ahora olía a desierto y a nada. El mismo que había sido su hogar, impregnado de aromas de violetas y habitado como Edén y jardín perpetuo, se desvanecía como se desvanece la niebla en una mañana de otoño cuando asoman con fuerza los rayos de sol. ¿Qué más queda por hacer aquí, mujer? Dime, ¿qué piensas?, preguntó al cabo de un tiempo de emociones densas y un silencio pronunciado. Por única respuesta, María Úrsula negó con un gesto de incertidumbre y compuso una mirada suplicante, depositando en su esposo la responsabilidad de decidir por los tres. Está hecho. Partiremos en cuanto acabe con el papeleo y lo que sea que haya que hacer para salir de esta miseria. La sopa servida, como cena aquella noche, era poco más que algo de agua caliente con una pobre porción de zapallo, el último trozo del último zapallo de la bolsa. Ni pan duro quedaba, y hasta el agua sacada del pozo había perdido su frescor. Francesco miró su plato con hambre y desánimo, levantó la vista y vio una lágrima rodando sobre el rostro de su esposa. «Esporcicia di miseria», exclamó y sorbió su porción lentamente y a desgano. «Hice lo que pude. Ya no quedan alimentos», sollozaba la joven mujer mientras intentaba tragar una cucharada tras otra de aquel plato que era la peor muestra de la estrechez que soportaban. Sentía calambres de hambre en el estómago y el hijo exigía su leche. Después de levantar la mesa, la madre se dispuso a amamantar al pequeño, dirigiendo y sosteniendo la mirada en ese espejo divino que resultaba el niño. Acarició el fino cabello del que, inocente y ajeno a la dura realidad que los circundaba, se alimentaba del manantial fraterno con fuerza voraz. Una perla de agua y sal brotó de los ojos de la madre y tras ella muchas más. Lloró queda y callada, sola. Afuera, Francesco reprimía la rabia y el agotamiento mientras buscaba en el frío de la noche algo de alivio a su pesar. Era un frío
afilado por los cristales incipientes sobre los charcos de agua dibujados en el suelo, que en el siguiente amanecer serían una escarcha compacta. Non è impossibile, Madonna Santa, argumentaba para sí, paseando la vista en la lejanía, donde las luces de las lámparas, encendidas en las moradas de sus vecinos campesinos, le parecían lágrimas de fuego suspendidas por doquier. El Regina Margherita, de 3.577 toneladas, zarpó del puerto de Génova el 26 de enero de 1885 hacia Sudamérica. Se trataba de un transatlántico de lujo que contaba con 700 camarotes de tercera clase para los inmigrantes, al igual que la mayoría de los barcos a vapor de aquel tiempo, ya que el propio gobierno italiano se aseguraba que parte de su población lograra emigrar para descomprimir la caótica situación que atravesaba. Una de las primeras mañanas de aquellas travesías, los esposos se encontraron cerca de los sanitarios y tan solo verse, sus miradas se encendieron. ¿Cómo lo estás llevando, mujer? ¿Cómo se porta el bambino? Sabes, me siento descompuesta desde que hemos partido. Lo poco que puedo comer me cae mal. Las otras mujeres están igual que yo. La mar no es cosa para ragazas. Los movimientos del barco me tienen a maltraer. Apenas si puedo digerir bocado. El niño se prende al pecho y yo siento una sed que me quema la boca. Mis compañeras de camarote son buena gente y han desechado algunas ropas gastadas que traían consigo. Me las han dado para cambiarlo cuando se ensucia. Me apena porque sé que me brindan más de lo que pueden. Son sus únicas pertenencias, sus humildes trastos. Mi madre me dio todo lo que había en el baúl de la casa, pero temo que no alcance. El silbato de un oficial los obligó a interrumpir la conversación. Se aferraron las manos por un momento y se despidieron. El pesado y lento vapor siguió su curso de sur a sur, dejando una estela de espuma que también parecía arrastrar consigo el profundo dolor de muchas almas allí aprisionadas. Las vidas de los inmigrantes parecían signadas por toda clase de incomodidad. Eran viajeros de tercera y tenían vedados muchos de los privilegios que los militares, religiosos, abogados, hacendados o comerciantes que viajaban en el mismo barco poseían desde el momento de haber ascendido al mismo, pero con un boleto de primera. Llegaremos al amanecer, le comunicó Francesco a su esposa, después de 50 días de travesía. Gracias, gracias, exclamó ella, abrazándolo. Se hizo una señal de la cruz y se aferró con fuerzas a su rosario. Ella apenas había logrado sobrellevar el viaje, ya que entre los movimientos del oleaje, que no le quitaban las náuseas, la pavura que el océano le representaba y el malestar cargado del lloriqueo continuo del pequeño Francesco Vicenzo, sumado a que habían soportado varios días y noches de tormentas en alta mar, prolongando la travesía estimada en 45 días al partín, componían un cuadro de miedo más poderoso que el del mismo infierno. Jamás podré regresar a la Italia. No me atreveré a pisar nunca otro barco después de este viaje, dijo negando con la cabeza, pero al ver la mirada severa de Francesco, desaprobando el comentario, agregó: tienes razón. Por abrazar una vez más a mi madre, lo haría. Claro que lo haremos, mujer. Regresaremos a nuestro pueblo, a nuestro hogar, a nuestros vecinos.
No hay mal que dure 100 años. Verás que no. No sé, Francesco, has visto lo mal que están las cosas allá. Nadie de los que ha partido regresó. Sabes lo mucho que me alegraría criar al bambino en mi tierra, nuestra tierra, junto a mi madre, mis vecinas y parientes. ¿Cómo iba yo a pensar que un día como si nada habría de marcharme del lugar donde he nacido? Diálogos de este tenor eran recurrentes entre la mayoría de aquellos sufrientes viajeros. Ya en sí, haberse internado en la negrura de las aguas profundas, cual si se tratase de fauces gigantescas y hambrientas, le había costado más de 50 pesadillas, tan solo de contar al menos una por cada noche. La mayoría de las noches hubo más de una. Damas vestidas de negro, más delgadas que una daga, y de larguísimas cabelleras brillantes y azabaches, procedentes del abismo inconsciente, que apenas ella conciliaba el sueño, le llegaban inoportunas de visita y danzaban enredadas como en una espiral, elevándose y volviéndose hacia ella como brujas de uñas filosas y ojos vacíos. A veces las desgraciadas se reían de manera horripilante y María Úrsula se despertaba con el respiro agitado y el camisón mojado de sudor. La mayor parte de aquellos días transcurrieron bajo un cielo de brumas y neblinas. Los pocos y contados días de sol, la muchedumbre se había agolpado en la cubierta como para hacerse de algo de luz en medio de aquellos horizontes hechizados de fantasmas, de voces marinas atronadoras y remotas, de tempestades temerarias, de naufragios del alma, de muchos de ellos, de tesoros perdidos como sueños bajo las aguas oscuras y de vientos prometedores que no podían dejar de soplar en los recónditos lugares de la conciencia con la que esos inmigrantes habían embarcado, si no era con la ilusión de concebir nuevas oportunidades para sus vidas. Entonces, ¿para qué dejar la tierra donde se había nacido Santa Madonna? La pesadilla de aquella travesía por alta mar contó con ojo otros terribles ingredientes, como lo fueron las precarias condiciones de higiene para los pasajeros de la tercera clase, la comida escasa y de mala calidad, y el frío y calor excesivos, sin términos medios, según las latitudes atravesadas. Entre los años 1870 y 1920, alrededor del 50% del total de los inmigrantes llegado al país austral provenía del sur de Italia, expulsado por las condiciones de pobreza. Las comunidades más grandes se establecieron en la provincia de Buenos Aires, pero también lo hicieron en Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, Tucumán, Santiago del Estero y Corrientes. El Hotel de Inmigrantes se construyó con subvenciones gubernamentales en terrenos anexos al puerto de Buenos Aires. No obstante, ante la llegada de semejante masa humana, no había capacidad para dar albergue a tantos cientos de ellos, lo cual daba oportunidad que al descenso muchos inmigrantes fueran interceptados por potenciales contratistas que les ofrecían puestos de trabajo en las más variadas labores, la mayoría de las veces rurales. Para el ojo avesado de esos contratistas, una familia joven como la de Francesco y María Úrsula, con un pequeño hijo en brazos y un baúl como única fortuna, se convertía en su primer objetivo. Tan solo había que abordarlos y acompañarlos a cumplimentar los trámites de rigor, y allí cargarlos en un sulky hacia un destino prometedor: techo, comida y paga. La pareja
Era justo lo que se necesitaba. Un matrimonio. Ella para la cocina y él para... El patrón no había completado la frase cuando hizo el encargo y el hombre no preguntó. Cargaron el pesado baúl viejo y desgastado, subieron los hombres y Francesco ofreció ayuda a su mujer para que hiciera lo propio. Apretadísimos, dado que el carro, tirado por un pobre caballo, estaba preparado para transportar solo 2 personas con comodidad, emprendieron el lento viaje, adentrándose por un camino polvoriento y agreste, dejando atrás el olor a mar. Internándose hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, los recién llegados se sorprendieron por la verde llanura vastísima que se perdía en el horizonte, tan diferente de los terrenos rocosos que ellos conocían, de aquellas preciosas elevaciones que en primavera se vestían de flores multicolores y las verdes campiñas que se abrían camino con dificultad entre las ondulaciones pedregosas. ¿Se tarda mucho en llegar?, preguntó Francesco al emisario del patrón mientras sus ojos absorbían el paisaje. Unos 3 días, respondió aquel y agregó. Hay buena gente campo adentro, gente de pocas palabras, gente sencilla y trabajadora, pero siempre tendrá que estar atento. No todos son blancas palomas. También anda rondando un gavilán de la peor calaña. Usted solo se dará cuenta. Por ahora no puedo decirle más. Ande con cuidado. Haga su trabajo. Ponga atención para no sufrir algún tropiezo. Gracias, enfatizó Francesco, mientras su mente se apropiaba de las palabras que acababa de oír, y el aguijón de la desconfianza se le enterraba debajo de la piel, mucho más hondo y profundo de lo que él mismo era capaz de darse cuenta. Gracias por la tierra firme, agradecía María Úrsula, absorta en sus propios pensamientos, sin poner atención a la conversación de los hombres. Ella había vivido aquella experiencia con espanto y terror, ilusionándose con encontrar en este nuevo mundo la felicidad que anhelaba recuperar con su amado. El aire olía fresco y limpio. Incluso el olor del ganado aseguraba una plataforma terrosa bajo el carro, y ello le resultaba agradable, confortándola en la paz de pisar suelo firme, muy distinto del olor a mar que se le había impregnado en las ventanas nasales y a veces parecía cerrarle los pulmones, obligándola a pedir aire con grandes bocanadas. No podía imaginar las nuevas adversidades que tendrían que enfrentar. Tampoco quería pensar en ellas. En este momento la vida parecía recomenzar, como renacen las flores en cada primavera. Llegaron a destino, la estancia La Perdida, ubicada al norte de Pergamino, al cabo de 3 días de viaje. Las malas lenguas aseguraban que el nombre dado a la estancia era el homenaje del viejo León Pérez a su amada, que había quedado en España cuando éste tentó suerte en América. De ahí el apelativo La Perdida. Estaban extenuados, mal comidos, con aspecto demacrado, sucios, pero con el alma agradecida. Les asignaron una piecita con poco y nada de ventilación al final de un pasillo de otras tantas habitaciones. La casita de los peones, le llamaban al chorizo habitacional, según escuchó María Úrsula al decir del contratista. Se trataba de una edificación de varias piecitas juntas,
con un corredor techado, un pequeño ventanuco en cada una de ellas y poco más que nada en su interior. En el pequeño habitáculo que les proporcionaron se veía un pobre camastro desvencijado contra la pared del fondo, un colchón viejo y húmedo, una pequeña mesa y un banco de madera. Olía a una mezcla indescifrable de aromas, producto del encierro de varios meses. Al abrirse la puerta, les invadió un sopor que les llegó como una nube. Los envolvió y embriagó de algún modo, embotando sus sentidos. Ambos se miraron. Las paredes de adobe habían sido blanqueadas a la cal en algún momento, pero el paso del tiempo había dejado su huella en forma de lámparas, deformes, ensombrecidas, desdibujadas. Huellas que eran testigos mudos, silenciosos, de las vivencias de anteriores moradores. El piso era de ladrillos. María Úrsula pudo ver en su mente las mejores que ella podría hacer para que esa estanza luciera como un hogar. Un mantel, flores sobre la mesa. Unos cacharros de cocina en una cajuela completaban las pobres pertenencias del lugar, que no obstante a la pareja les resultaban suficientes para recomenzar sus vidas con cierta intimidad. Señalando un vasijo de proporciones considerables con agua hirviendo sobre los leños al final del pasillo, el capataz les comunicó que era responsabilidad de todos los peones mantenerlo siempre lleno, al mismo tiempo que les indicó dónde se encontraba el agua limpia para su reposición. También disponían de una bomba de agua elevadora manual de hierro fundido con un piletón al pie, una exquisita novedad para la época. Alejadas, unos 30 metros, se encontraban las letrinas de uso compartido. Ya era casi noche cerrada. El capataz les informó que al toque de la campana serían presentados al resto de la peonada y compartirían la cena. Al día siguiente conocerían al patrón, el señor José León Pérez. A las 6 de la mañana, cuando amanece, a usted, Francesco, lo quiero en los corrales, después del desayuno, dijo. Dirigiéndose a ella, agregó: usted, doña, mañana empieza en la cocina. A ver si se trae algo bueno de la Italia. Al cocinero lo necesitamos en los corrales, ahora que son tiempos de parición. Ambos agradecieron y el capataz los dejó solos. Aquellos hombres conocerían de la mano de María Úrsula el antipasto, la focaccia, el calzone, la lasaña, los macarrones y un stracotto incomparables, aunque la carne asada seguiría siendo siempre el plato preferido. Aprovecharon el poco tiempo que les quedaba para usar los precarios sanitarios, asearse, cambiar de ropa y atender al niño, todo a la tenue luz de una lámpara de aceite que parecía dibujar sombras en movimiento con sus destellos. Acompáñame, Francesco. Necesito ir a los sanitarios. Toma, por favor, al niño. Claro, mujer, vamos. Venga con su padre, bambino. Tranquila, todo estará bien, te lo prometo. Aquí comenzaremos una vida nueva, mucho mejor que la que hemos dejado en la Italia, decía mientras tomaba al pequeño en sus brazos. El estado de los excusados le pareció espantoso. Las moscas apenas si se movían del tragaluz. Su presencia no había sido suficiente para ahuyentarlas. Pensó en aprovechar la abundancia de agua hirviendo a toda hora, de la que les habló el capataz, para echar junto con azufre diariamente en el piso de ladrillos. En el centro del mismo solo se veía un pozo mugriento, y eso era todo. En la alcoba se las arreglaron con una palangana
y una jarra que les prestó otro peón de la estancia para higienizarse. Apenas alcanzaron a terminar de alistarse y escucharon el tañir de la campana. Carne hervida, papas, zapallo, choclo y zanahoria fueron manjares para ellos, acompañado de agua fresca y frutas estacionales del Monte Lindero. La vajilla consistía en platos enlosados color verde agua, jarros de igual material que se utilizaban para beber el agua fresca o el mate cocido, y cubiertos de bronce que daban un sabor peculiar a los alimentos, dejando un regusto inconfundible. Por su estado, parecía que nunca hubieran sido nuevos, aunque, ciertamente, habían conocido tiempos y mesas mejores. Hechas las presentaciones, ocuparon lugares en los bancos de unos 2 metros, dispuestos a cada lado de la mesa, vestida con mantel de hule, a cuadros, en tonos verdes y azules. Fue la primera y única vez que ella compartió esa mesa como comensal, dado que en los días por venir ella misma sería quien sirviera la cena y quedaría para lo último, después de retirarse, todos los hombres. Se sintió turbada, avergonzada y ajena en esa mesa ocupada por desconocidos y humildes jornaleros, cansados y hambrientos después de la faena diaria, que no obstante se comportaron como reales caballeros al cuidarse de no emitir ni un solo exabrupto en presencia de la dama. El hambre que sentía María Úrsula no le impidió mostrar buenas maneras y guardar modales, aunque de buena gana se habría llenado la boca a 2 manos, abarrotándose para desquitarse de tanta hambruna. Él, en cambio, al igual que los otros hombres, comió sin tanta ceremonia, repitió su porción, acompañó su cena con buen pan y se pasó la manga de la camisa por la comisura de la boca para limpiarse. Después de una cena que a ellos les pareció digna de los dioses, con todo lo que habían penado en los últimos tiempos, por fin disponían del tan anhelado momento de intimidad. Acomodaron al niño en el suelo, sobre una piel de corderito que encontraron en el camastro, una enagua que la madre sacó del baúl hizo las veces de suave sabanita. Olía a flores de su tierra, porque ella había guardado unos pequeños atados dentro de él y ahora, secos, despedían su perfume. Hacía mucho calor, corría finales de febrero y la humedad de la llanura pampeana les resultaba pesada. El pequeño dormía profundo. En el interior de un cacharro pusieron algo de carbón e hierbas humeantes para ahuyentar los mosquitos. Desde que partieron de Italia, habían dormido en camarotes separados, por disposición del capitán, que no quería enredos en su barco, ni aunque los casados llevaran libreta y papeles con firmas y sellos de 7 colores. Hombres por un lado y mujeres y niños por otro, ya que en un itinerario anterior había acontecido un duelo por un conflicto de polleras y uno debió ser arrojado al mar después de perder la vida en la contienda. Luego siguió el periplo de 3 días hasta el interior de la provincia de Buenos Aires. Cuánto hacía que sus corazones y sus cuerpos pedían ese encuentro. Se abrazaron como si fuera la primera vez. Cada instante fue de plenitud. Antes que se escuchara el canto de los gallos, estaban despiertos. No había despuntado el alba y las emociones de la noche vivida, el lecho compartido por fin, las esperanzas puestas en lo inmediato y lo mediato, los tenían ansiosos e insomnes. Ella amamantó al bebé, hablándole
Contando con agua tibia y limpia, pudo higienizarlo y lavar sus ropitas. La mañana se presentaba límpida y una brisa traía el olor de la pradera. Se vistieron y antes del toque de la campana se dirigieron a la cocina-comedor. Allí ya estaba el capataz y también lo acompañaba don Tulio, el cocinero, y los otros hombres prestos a desayunar para comenzar un nuevo día de trabajo a sol, fatiga y campo. «Buongiorno», saludaron ambos, acompañando la palabra con gestos corporales. Francesco lo hizo suelto de cuerpo, abriéndose paso, mirando a todos con franqueza. Ella, en cambio, con reserva y timidez, cabeza gacha detrás suyo, apenas paseando la mirada por fracción de segundos sobre el grupo. «Buongiorno», respondieron unos, dando acogida y parabién a los recién llegados. «Buenas y santas», dijo un muchachón inmaduro y alegre, a modo de recibimiento cristiano, haciendo aspavientos. Algunos, los menos, ignoraron el saludo porque un sentimiento de encono contra los inmigrantes crecía en ellos. «Estos muertos de hambre», rumorearon por lo bajo, echando vistazos de reojo. Las miradas casi inevitablemente fueron a dar en ella, por más disimulo que algunos intentaron. Habían llevado la piel de corderito y vieron con sorpresa y agrado una cunita en el rincón de la sala que el capataz había hecho traer para el niño. Aunque al acomodarlo en la misma el crío berreó a pulmón abierto, no quedaba otra que dejarlo llorar hasta que se calmara solo. El trabajo esperaba y punto. El padre a los corrales, la madre a la cocina. Don Tunio le enseñó a ella a preparar el mate cocido con leche, dado que aún ni siquiera conocía la yerba. ¿Sabe usar la cocina a leña? Y al tiempo que hablaba, le enseñaba, demostrando su experiencia y ganando la confianza de la novata. Don Tulio se sentía satisfecho porque le hubieran dado un reemplazo en la cocina y lo enviaran a los corrales a trabajar con los otros hombres. El cocinero había dispuesto sobre la mesa 2 canastos con galletas de varios días, cortó buenas rebanadas y las untó con mermeladas. La untura debe estar lista para que no se pierda mucho tiempo durante el desayuno. El hombre, cano, bastante entrado en años y bonachón como un niño, resultó ser un gran maestro para ella por sus condiciones naturales de conversación. Su sonrisa desdentada y limpia reflejaba la que debió ser la misma cara más de 7 décadas antes. Un pimiento sería menos rojo que sus mejillas surcadas de finas arrugas. Su postura corva revelaba una vida de trabajos pesados, de fatigas indecibles y penosas. En los corrales estaba su lugar, aunque la buena de doña Catalina Susana haya pensado un día que la cocina era el lugar adecuado para un hombre que estuvo desde su niñez al servicio de la familia, del tiempo en que vivían su esposo y sus suegros. La cocina lo libraría de las intemperies, de las heladas, de los soles ardientes, de los vientos pampeanos, de las tempestades, según la dama. Él, sin embargo, prefería todo eso y morir trabajando como un hombre, tal como siempre lo había hecho, antes que sentirse menos en un laboro para el que él no había nacido. Aquellos horizontes camperos guardaban secretos terribles que unos pocos conocían y que a lo largo de esta historia les iré desvelando. Secretos perversos, engaños tremendos, como sepulcros profundos, escondidos en el fondo de un bosque impenetrable, que tal vez nunca llegarían a ver la luz, o acaso sí, pero que marcaron los destinos de gentes inocentes en direcciones opuestas a sus astros
o estrellas.